Todos se burlaron del muchacho negro que vestía uniforme militar en el instituto hasta que su progenitor descendió en un helicóptero Black Hawk sobre el terreno deportivo. Pero previo a esa demostración devastadora, cada persona en Lincoln debía asimilar una enseñanza despiadada acerca de evaluar a los individuos por su aspecto exterior. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. El traje castrense le resultaba excesivamente holgado al esbelto físico de David Miller, de 16 años, aunque lo portaba con una solemnidad que contrastaba dramáticamente con las carcajadas que reverberaban por los corredores durante aquella mañana del martes. Las mangas arremangadas revelaban unos brazos que se estremecían levemente, no por temor, sino por una cólera dominada que únicamente quienes han librado auténticas contiendas pueden controlar. Observad al G.I. Joe de descuento, vociferó Mark Johnson, el mariscal de campo, cuya soberbia era inversamente proporcional a su capacidad intelectual. Desfilaba por los pasillos acompañado de su séquito de aduladores, todos riendo como hienas ante una presa vulnerable. Alguien informó a David que Halloween es en octubre. David mantuvo su vista dirigida hacia adelante. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Su andar resonaba distintamente. No eran los pasos vacilantes de un adolescente ordinario, sino la marcha disciplinada de alguien que creció escuchando comandos y comprendió que el respeto se obtiene mediante disciplina, no mediante popularidad. La mañana había iniciado, como todas las demás para David desde su traslado a esa institución 3 meses antes. Su madre, enfermera del hospital militar, había obtenido una transferencia después de que su padre fuera asignado a una operación clasificada en el exterior. Lo que nadie conocía y David se encargaba de mantener oculto era que hoy se cumplía exactamente 1 año desde la última ocasión en que había conversado con el hombre más significativo de su existencia. «Oye, recluta». La voz estridente de Laura Witt atravesó el ambiente como una navaja. Ella representaba el tipo de muchacha que dominaba la escuela mediante rumores y crueldad disfrazada de honestidad. «Comprendes que nos encontramos en una institución educativa, no en un campo de batalla, ¿correcto? ¿O eres tan necio que no percibes la diferencia?» David se detuvo frente a su casillero, sus diestras manos operando la combinación como si fuera un mecanismo de precisión militar. En el interior, adherida a la puerta, había una fotografía descolorida de un hombre con uniforme de gala, el pecho cubierto de condecoraciones sonriendo junto a un David más joven. La imagen estaba estratégicamente ubicada para que ningún otro pudiera observarla. Un secreto guardado como munición para el momento oportuno. «Tal vez se está preparando para la Tercera Guerra Mundial», se burló Chris Evans, el bufón de la clase que convertía cualquier situación en una oportunidad para entretener. «O quizás extraña a su papá soldado que nunca regresa al hogar». Por un instante, solamente un instante, David cerró los ojos y apretó los puños, pero cuando los volvió a abrir, había algo diferente en su mirada. No era desesperación ni tristeza, como todos esperaban contemplar. Era la peligrosa serenidad de alguien que sabía exactamente qué carta guardaba en la manga y solo aguardaba el momento perfecto para jugarla. «Continuad riéndoos», murmuró David tan bajo que únicamente podía escucharlo. «Continuad riéndoos mientras podáis». Lo que esos adolescentes privilegiados desconocían era que cada risa, cada comentario cruel, cada momento de humillación estaba siendo cuidadosamente catalogado en la mente de un joven que había aprendido desde muy temprana edad que la mejor estrategia militar no es atacar cuando el enemigo lo espera, sino esperar hasta que se sientan completamente seguros de su superioridad. Si esta historia de prejuicios y superación te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el catalizador de una revelación que nadie en Lincoln olvidaría jamás. Allí, ante todas las miradas de desprecio, David se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Porque ocasionalmente la venganza más dulce no proviene de nuestras propias manos. Ella desciende de los cielos en un rugido de turbinas que hace temblar el suelo. La escalada de crueldad comenzó durante el descanso cuando Mark Johnson decidió que burlarse no era suficiente. Él necesitaba una audiencia más amplia, una humillación más pública, más devastadora. El patio de la escuela se convirtió en el escenario perfecto para su actuación sádica. «Muchachos, mirad», gritó Mark subiéndose a una de las mesas de picnic, con su voz resonando por todo el patio abarrotado. «Nuestro soldadito particular nos va a enseñar algunos movimientos militares. Vamos, David, haz una flexión para la gente». Decenas de teléfonos móviles se alzaron al instante, listos para capturar cada segundo de la humillación que se avecinaba.
La multitud se formó en círculo como espectadores sedientos de sangre en una arena romana moderna. Laura Witte grababa con una sonrisa cruel, imaginando ya los me gusta que obtendría al publicar eso en sus redes sociales. David permaneció inmóvil con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera en una formación militar real. Su postura erguida y su respiración controlada contrastaban violentamente con el caos que lo rodeaba. Para cualquier observador atento, había algo desconcertante en esa serenidad, como si él ya hubiera enfrentado tormentas mucho peores que un grupo de adolescentes mimados. ¿Qué pasa, mudo? Se acercó Chris Evans con la voz llena de veneno. ¿O es que estás esperando órdenes de tu comandante imaginario? Apuesto a que tu padre ni siquiera es militar de verdad. Seguro que es solo un guardia de seguridad de centro comercial fingiendo ser importante. La mención a su padre provocó algo imperceptible en el rostro de David. No era ira visible ni desesperación, sino todo lo contrario. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en la comisura de sus labios, tan rápida que solo alguien que estudiara cada uno de sus movimientos podría haberla notado. Era la sonrisa de alguien que acababa de escuchar el chiste más irónico del mundo. Lo que esos chicos privilegiados no sabían era que David Miller había crecido en bases militares de todo el mundo. Mientras ellos jugaban a videojuegos, él aprendía códigos Morse con soldados de verdad. Mientras se quejaban de tener que ordenar sus habitaciones, él doblaba uniformes con precisión milimétrica a los 7 años de edad. ¿Sabes qué? Mark bajó de la mesa y se acercó peligrosamente a David. Te voy a dar un consejo gratis, soldadito. Este no es lugar para gente como tú. ¿Por qué no te vas al gueto donde encontraste ese disfraz? La palabra disfraz resonó en el patio como un disparo. Varios estudiantes se rieron, pero algunos, los más perspicaces, empezaron a notar algo extraño. David no retrocedía, no balbuceaba excusas, no mostraba ninguno de los signos típicos de una víctima de acoso escolar. Al contrario, parecía estar evaluando la situación. De hecho, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Durante sus 17 años de vida, había visto a su padre lidiar con situaciones conflictivas innumerables veces. La primera lección que había aprendido era: nunca reacciones en el calor del momento. Observa, procesa, planifica, ejecuta. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. El móvil de David vibró discretamente en su bolsillo, un mensaje que nadie más podía ver, pero que hizo que sus ojos brillaran con una intensidad nueva. Era una actualización sobre algo que había estado esperando durante meses, una confirmación que convertiría ese momento de humillación en el catalizador de una revelación devastadora. Mark, dijo David por primera vez con una voz tranquila y controlada que cortaba el aire como una cuchilla afilada. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Porque te puedo garantizar una cosa, recordarás este día durante el resto de tu vida. La multitud se quedó en silencio por un momento. Había algo en la voz de David, una autoridad tranquila que no encajaba con la imagen de víctima que todos habían creado en sus mentes. Mark sintió un escalofrío involuntario recorrerle la espalda, pero su arrogancia habló más alto que su instinto de supervivencia. ¡Ay, qué miedo! Se rió Mark con exageración, tratando de recuperar el control de la narración. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a papá para que me pegue? Ah, claro, apuesto a que ni siquiera está cerca. Los militares de verdad no tienen tiempo para hijos fracasados. David cerró los ojos por un segundo, no por dolor, sino por algo que parecía casi piedad. Cuando los volvió a abrir, había una serenidad inquietante en ellos. Mark dijo suavemente: mi padre está más cerca de lo que crees. De hecho, está más cerca de lo que nadie en esta escuela podría imaginar. Laura dejó de grabar por un momento, confundida por el repentino cambio en la dinámica. Había algo en la postura de David que no tenía sentido. Ya no parecía una víctima, sino alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sonó el timbre indicando el final del recreo, pero la tensión en el aire seguía siendo tan densa como la niebla. Los estudiantes comenzaron a dispersarse, pero muchos siguieron mirando hacia atrás, sintiendo que se habían perdido algo importante en ese intercambio. David caminó tranquilamente hacia el edificio, sus pasos resonando con el mismo ritmo militar de siempre, pero ahora había algo diferente, una anticipación silenciosa, como si estuviera contando los segundos para algo que nadie más podía ver venir. En su bolsillo, el móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de 5 palabras que hizo que su corazón se acelerara. Operación aprobada. Llegada confirmada mañana. Mark y su pandilla se rieron y se dispersaron, convencidos de que habían establecido su dominio sobre otra víctima fácil.
No tenía ni idea de que acababan de provocar algo que estaba años más allá de su comprensión y que en menos de 24 horas su percepción del poder y el privilegio se vería destrozada de una manera tan pública y devastadora que cambiaría Lincoln para siempre. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de David que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que esos adolescentes privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, una línea a la vez. A la mañana siguiente, David llegó al instituto 1 hora antes de lo habitual. El aparcamiento vacío solo resonaba con el sonido de sus pasos militares mientras se dirigía directamente a la secretaría. Había algo diferente en su postura. Ya no era la resignación controlada del día anterior, sino una determinación silenciosa que hacía que el aire a su alrededor vibrara con energía contenida. ¿Puedo ayudarte, querido?, preguntó la señora Rodríguez, la secretaria, mirando con curiosidad al joven que rara vez hablaba con el personal de la escuela. Necesito hablar con el director Peterson. Es sobre el evento de hoy. David dejó un sobre cerrado sobre el mostrador, sus palabras cargadas de una autoridad que no se correspondía con su aparente edad. La señora Rodríguez frunció el ceño, confundida. ¿Qué evento? No tenemos ningún evento especial programado para hoy. Pero al abrir el sobre y leer rápidamente el contenido, sus ojos se agrandaron. Oh, Dios mío, esto es real. David solo asintió con una sonrisa imperceptible en la comisura de los labios. Muy real, y comenzará a las 2 en punto de la tarde. Sugiero que preparen el sistema de sonido del gimnasio y despejen el campo de fútbol. Mientras la señora Rodríguez corría a buscar al director Peterson, David caminaba tranquilamente por los pasillos vacíos. Cada paso resonaba como una cuenta atrás, cada respiración controlada como la preparación de un soldado antes de la batalla decisiva. Lo que nadie en Lincoln sabía era que David había pasado los últimos 3 meses no solo soportando las humillaciones, sino documentando cada una de ellas. Cada comentario racista, cada broma sobre su padre, cada momento de crueldad había sido cuidadosamente registrado, no por venganza mezquina, sino como prueba para un propósito mucho mayor. Mark Johnson llegó a la escuela 20 minutos más tarde con su camioneta rugiendo por el estacionamiento como siempre hacía para anunciar su llegada. Encontró a David parado tranquilamente junto a su casillero, pero había algo diferente en el aire. Otros estudiantes susurraban más de lo normal y algunos empleados parecían agitados. «¿Qué tal, soldadito?», dijo Mark acercándose con su habitual sonrisa cruel. «¿Has dormido abrazado a tu osito militar?». «Mark», dijo David volviéndose lentamente, sus ojos encontrándose con los del quarterback con una intensidad que hizo que el chico retrocediera un paso involuntariamente. «¿Estás completamente seguro de que quieres seguir con esto? Porque después de las 2 de la tarde no habrá vuelta atrás». Laura Witte y Chris Evans se acercaron atraídos por la tensión en el aire. Laura ya tenía su teléfono en la mano, lista para grabar otro momento de entretenimiento a costa de David. «Tío, te estás volviendo loco». Chris se rió nerviosamente. «¿Qué es eso de las 2 de la tarde? Vas a llamar al ejército privado de tu padre». La mención de su padre hizo que David cerrara los ojos por un momento, no por dolor, sino por algo que parecía casi anticipación. Cuando los volvió a abrir, había una serenidad inquietante en ellos, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Lo descubriréis en unas horas», dijo David suavemente, cerrando su armario con un clic definitivo. «Y cuando lo descubráis, recordad este momento. Recordad cada palabra que habéis dicho, cada risa que habéis dado, cada segundo que habéis elegido ser crueles con alguien a quien habéis dado por indefenso». Sonó el timbre, pero por primera vez en meses, David no se dirigió inmediatamente a clase. En lugar de eso, caminó tranquilamente hacia el gimnasio, donde el director Peterson le esperaba con una expresión de asombro y nerviosismo. «David, yo no lo sabía». «Ninguno de nosotros lo sabía», balbuceó Peterson, sosteniendo el papel que la señora Rodríguez le había entregado. «Esto lo cambiará todo, toda la escuela, todos los estudiantes». «Tenía que ser así», respondió David con calma. 3 años de silencio, 3 años de preparación. Mi padre siempre decía que la mejor estrategia no es atacar cuando el enemigo lo espera, sino cuando se siente más seguro de su superioridad. Durante el recreo de la mañana comenzaron a extenderse rumores extraños por la escuela. Los empleados susurraban en los pasillos. El director había cancelado todas las reuniones de la tarde y había una agitación inexplicable en el aire. Mark y su grupo intentaron presionar a David para que les diera respuestas, pero él simplemente sonreía y continuaba con sus tareas habituales.
Algo raro está pasando, le susurró Laura a Sarah Green durante el almuerzo. Los profesores actúan como si fuera a pasar algo importante y ese raro de David parece diferente hoy. ¿Diferente cómo? Preguntó Sarah mordiendo su ensalada orgánica mientras observaba a David sentado solo en su mesa habitual. Confiado, como si supiera algo que nosotros no sabemos. En la mesa de al lado, David comía su sándwich en silencio, pero de vez en cuando miraba el reloj de la pared. 1 hora y 15 minutos. Su mano tocó discretamente el teléfono que llevaba en el bolsillo, donde un mensaje reciente decía simplemente, hora de llegada confirmada. Equipo Alfa en posición. Lo que Mark Johnson, Laura White y todos los demás estudiantes privilegiados de Lincoln no sabían era que David Miller no era solo el hijo de un militar cualquiera. Él era el hijo del coronel Robert Miller, comandante de la Tercera División Aerotransportada, veterano condecorado de 3 conflictos internacionales y uno de los oficiales más respetados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y hoy, tras 3 años sirviendo en misiones secretas por todo el mundo, el coronel Miller regresaba a casa. No en silencio ni discretamente, sino de una forma que quedaría grabada para siempre en la memoria de todas las personas que habían subestimado a su hijo y la importancia de tratar a todo el mundo con dignidad y respeto. David terminó su almuerzo y caminó tranquilamente hacia el campo de fútbol, donde ya podía oír un sonido lejano en el horizonte, un sonido que hizo que su corazón se acelerara y sus ojos brillaran con orgullo y expectación. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que algo inesperado comenzó a tomar forma no solo en el cielo azul sobre Lincoln, sino principalmente en la mirada decidida de David, que ahora brillaba con una intensidad que hizo que algunos de los presentes se dieran cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de reescribir por completo la jerarquía social de esa escuela para siempre. A las 2 en punto de la tarde, el primer sonido llegó como un susurro lejano en el cielo azul de Lincoln. Pero en cuestión de segundos, ese susurro se convirtió en un rugido ensordecedor que hizo que las ventanas de la escuela temblaran en sus marcos. Mark Johnson estaba en medio de otra de sus crueles actuaciones en el patio cuando comenzó el ruido. «Mirad, chicos, nuestro soldadito está esperando a que llegue papá», gritaba la multitud de estudiantes que se agolpaba alrededor de David. «Apuesto a que ni siquiera va a aparecer». Fue en ese momento cuando la gigantesca sombra pasó sobre sus cabezas. El Black Hawk Lima Charlie surgió en el horizonte como una manifestación física del poder militar estadounidense, con sus 2 turbinas creando un vendaval que obligó a todos los estudiantes a protegerse. El helicóptero era enorme, pintado en verde militar oficial con las insignias de la Tercera División Aerotransportada brillando bajo el sol de la tarde. Laura White dejó caer su teléfono al suelo de cemento. La pantalla se rompió mientras ella observaba boquiabierta cómo la aeronave militar realizaba una maniobra de aproximación perfecta hacia el campo de fútbol. Esto no puede estar pasando de verdad», balbuceó, su voz apenas audible por encima del rugido de las turbinas. David permaneció exactamente donde estaba, pero ahora su postura había cambiado por completo. Ya no era el chico que soportaba en silencio las humillaciones, sino un joven militar en posición de firmes, esperando la llegada de su comandante. El helicóptero aterrizó en el campo de fútbol con precisión quirúrgica, con las ruedas tocando el césped exactamente en la línea de 50 yardas. Antes incluso de que los motores comenzaran a reducir su velocidad, la puerta lateral se deslizó y una figura con uniforme de gala emergió de la aeronave. El coronel Robert Miller medía 1,90 m, tenía los hombros anchos cubiertos por un uniforme impecable, repleto de medallas y condecoraciones que contaban la historia de 3 décadas de servicio militar ejemplar. Su boina verde estaba colocada en el ángulo militar perfecto y cuando sus ojos recorrieron la multitud de estudiantes apiñados alrededor del campo, había en ellos la autoridad inquebrantable de alguien que había comandado hombres en zonas de combate. «¡Oh, Dios mío!», susurró Chris Evans, palideciendo cuando la realidad de la situación comenzó a cristalizarse en su mente. Ese es realmente su padre. Detrás del coronel, otros 3 oficiales salieron del helicóptero, todos con uniformes de gala, marchando en formación perfecta hacia el centro del campo donde David los esperaba. El director Peterson corría desesperadamente por el lateral del campo tratando de llegar al lugar de la ceremonia no anunciada que estaba a punto de transformar Lincoln en algo completamente diferente. Mark Johnson sintió que las piernas le temblaban al comprender la magnitud de su ignorancia. Durante meses se había burlado del hijo de uno de los oficiales militares más condecorados de Estados Unidos. Sus bromas sobre soldados mentirosos y padres ausentes ahora resonaban en su mente como sentencias de muerte social. «¡Atención!». La voz del coronel Miller cortó el aire como una cuchilla y al instante todos los presentes, estudiantes, profesores, personal, guardaron un silencio absoluto.
Su presencia inspiraba un respeto que ninguno de aquellos adolescentes privilegiados había experimentado antes. David caminó hacia su padre con la postura militar perfecta que había practicado desde niño. Cuando llegó a 3 metros de distancia, se detuvo y realizó una reverencia impecable. «Coronel Miller», dijo con voz fuerte y clara, «solicito permiso para presentar informe sobre misión cumplida». El coronel le devolvió el saludo con evidente orgullo brillando en sus ojos. «Permiso concedido, soldado Miller. Presente su informe». David se volvió para mirar a la multitud silenciosa de compañeros que lo habían torturado durante meses. Su voz era clara, controlada, pero cargada de una dignidad que hizo que varios estudiantes bajaran la mirada avergonzados. Durante los últimos 90 días he llevado a cabo una operación de reconocimiento social en esta institución. He documentado sistemáticamente comportamientos de discriminación racial, acoso sistemático y prejuicios institucionales. David sacó un sobresellado de su bolsillo. Este informe contiene pruebas fotográficas, grabaciones de audio y testimonios que se enviarán al distrito escolar y al Departamento de Educación del Estado. Laura White comenzó a llorar en silencio cuando se dio cuenta de que cada momento cruel, cada risa maliciosa, cada comentario racista había sido cuidadosamente documentado por alguien a quien ella había subestimado por completo. Además, continuó David, con voz cada vez más firme, he contactado con 17 familias militares de esta región cuyos hijos han relatado experiencias similares en varias instituciones educativas. La próxima semana se iniciará una investigación federal sobre los patrones de discriminación en las escuelas públicas. El coronel Miller asintió con aprobación antes de dirigirse a la multitud atónita. Mi hijo ha demostrado el mismo valor e integridad que espero de cualquier soldado bajo mi mando. Él soportó adversidades, mantuvo su dignidad y llevó a cabo su misión con precisión militar. Mark Johnson temblaba visiblemente ahora, con lágrimas corriendo por su rostro al comprender que había pasado meses humillando al hijo de un héroe militar. Sus bromas sobre soldados de mentira y padres ausentes ahora sonaban como ecos de su propia crueldad e ignorancia. David, continuó el coronel poniendo la mano en el hombro de su hijo, has demostrado que el verdadero carácter no se mide por la facilidad con la que uno se rinde ante las adversidades, sino por la dignidad con la que las afronta. Mientras padre e hijo se abrazaban en el centro del campo bajo el rugido amortiguado de los motores del Black Hawk, toda Lincoln era testigo de una lección que ningún libro de texto podría enseñar. Que los verdaderos héroes caminan entre nosotros, librando sus batallas en silencio hasta que llega el momento de demostrar de que están hechos. Mientras se acumulaban las revelaciones y caían las máscaras, una pregunta seguía en el aire. ¿Sería posible que esos jóvenes privilegiados aprendieran por fin la diferencia entre el verdadero poder y la simple arrogancia? ¿O sería necesario que sus propias familias se enfrentaran a las consecuencias de una investigación federal para comprender el verdadero significado de la responsabilidad y el respeto? 6 meses después del día que se conoció como el aterrizaje del Black Hawk, Lincoln se había convertido en una escuela completamente diferente. David Miller ya no era el chico callado que soportaba humillaciones. Era el presidente del consejo estudiantil, elegido por una abrumadora mayoría de votos de compañeros que finalmente comprendieron el verdadero significado del liderazgo. La investigación federal iniciada por su informe había revelado un patrón sistemático de discriminación que se extendía mucho más allá de las paredes de la escuela. 17 distritos escolares se vieron obligados a implementar programas de diversidad y Lincoln se convirtió en un modelo nacional de cómo las instituciones pueden transformarse cuando se enfrentan a sus propios defectos. Mark Johnson nunca se recuperó completamente de la humillación pública. El vídeo del momento en que se dio cuenta de que había pasado meses burlándose del hijo de un héroe militar se hizo viral con más de 5 millones de visitas. Sus posibilidades de conseguir una beca universitaria se evaporaron cuando los reclutadores descubrieron su historial de acoso racista documentado en el informe federal. Terminó la secundaria prácticamente aislado, cargando con el peso de haberse convertido en un símbolo nacional de la ignorancia privilegiada. Laura White intentó desesperadamente reconstruir su imagen en línea, pero cada publicación se veía inundada de comentarios que le recordaban su crueldad filmada. Sus aspiraciones de convertirse en influencer digital murieron cuando las marcas rechazaron cualquier asociación con alguien que había atacado sistemáticamente a un joven militar. Terminó borrando todas sus redes sociales y se mudó a una escuela en otro estado donde intentaba empezar de nuevo lejos de las consecuencias de sus actos. Chris Evans, el cruel payaso de la clase, descubrió que sus bromas sobre los soldados y las familias militares lo habían convertido en persona non grata en una comunidad que respetaba profundamente el servicio militar. Su propio abuelo, veterano de la guerra de Vietnam, se sintió tan avergonzado que se negó a hablar con su nieto durante meses.
Pero la transformación más significativa se produjo en la propia estructura de la escuela. El informe de David no solo documentaba casos individuales de acoso, sino que revelaba cómo la administración había ignorado sistemáticamente los patrones de discriminación. El director Peterson fue sustituido por una educadora negra con experiencia en programas de inclusión y se implementaron nuevos protocolos para proteger a los estudiantes pertenecientes a minorías. David descubrió que su estrategia de documentarlo todo había sentado un precedente legal. Abogados especializados en derechos civiles comenzaron a utilizar su caso como modelo para demandar a otras instituciones. Las universidades militares le ofrecieron becas completas, impresionadas no solo por su inteligencia, sino por su madurez al transformar la injusticia personal en un cambio sistémico. El coronel Miller visitaba la escuela con regularidad, ya no como una sorpresa dramática, sino como ponente invitado en programas de liderazgo. Su presencia constante recordaba a toda la comunidad escolar que los héroes reales existen y que a menudo sus hijos caminan silenciosamente entre nosotros, cargando legados de valentía que solo se revelan cuando se ponen a prueba ante la adversidad. Durante una de estas charlas, 6 meses después del incidente, Mark Johnson se acercó vacilante a David tras la presentación. Le temblaban las manos y las lágrimas le corrían por el rostro cuando finalmente reunió el valor para hablar. «David, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que estos han sido los peores meses de mi vida. No porque haya perdido popularidad o becas, sino porque finalmente he comprendido la persona horrible en la que me había convertido». David lo observó por un momento, viendo ya no al matón arrogante, sino a un joven destrozado que había aprendido una lección devastadora sobre las consecuencias. «Mark», respondió con calma, «mi padre siempre me enseñó que el verdadero carácter se revela no cuando todo va bien, sino cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Estás enfrentando las tuyas. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre elegirás ser de ahora en adelante?» La conversación fue escuchada por decenas de estudiantes que fueron testigos de un momento de gracia y madurez que ninguna clase tradicional podría enseñar. David no solo había vencido a sus opresores, sino que se había elevado por encima de la necesidad de una venganza mezquina, demostrando que la verdadera fuerza no proviene de humillar a otros, sino de elevarlos incluso después de que te hayan herido. Laura Witte, que había estado observando desde la distancia, se acercó también con los ojos rojos de llorar. Su voz era apenas un susurro cuando habló. «David, yo grabé todos esos vídeos pensando que era divertido. Nunca imaginé que había una persona real con sentimientos detrás de todo eso. He perdido amigos, oportunidades, todo, pero lo que más me duele es saber que fui tan cruel con alguien que no se lo merecía». David asintió lentamente. «Laura, durante esos meses documenté cada acto de crueldad no por venganza, sino porque comprendí que si no se expone la injusticia, nunca puede corregirse. Tú tienes la oportunidad de usar tu experiencia para asegurarte de que ningún otro estudiante pase por lo que yo pasé». El coronel Miller, que había observado toda la interacción, se acercó al grupo. Su presencia imponente ya no intimidaba como el primer día, sino que irradiaba la sabiduría de alguien que había visto transformaciones reales en los campos de batalla más difíciles. «Jóvenes», dijo con voz firme pero comprensiva, «en el ejército aprendemos que el verdadero enemigo nunca es la persona que tienes enfrente, sino la ignorancia, el prejuicio y el miedo que llevamos dentro». David no solo completó su misión de documentar injusticias, sino que demostró que es posible transformar el dolor en propósito y la humillación en dignidad. Chris Evans, el último del grupo original de acosadores, finalmente encontró el valor para unirse a la conversación. Su arrogancia había sido completamente reemplazada por una humildad genuina que había nacido de meses de reflexión forzada. «Coronel Miller», dijo con voz temblorosa, «quiero alistarme en el ejército después de graduarme. No para escapar de las consecuencias de mis actos, sino porque su hijo me ha enseñado lo que significa el verdadero honor. Quiero servir a algo más grande que mi ego». El coronel estudió al joven por un momento antes de responder. «El servicio militar no es para escapar de quién eres, sino para descubrir quién puedes llegar a ser. Si tu motivación es genuina, las Fuerzas Armadas pueden ayudarte a encontrar el hombre de honor que llevas dentro». Un año después, David Miller se graduó como valedictorian de su clase, siendo aceptado en West Point con una beca completa. Su discurso de graduación, titulado La dignidad en la adversidad, se convirtió en lectura obligatoria en programas anti-bullying de todo el país. Mark Johnson se alistó en los Marines, donde la disciplina y los valores militares lo ayudaron a reconstruirse como persona. Años después, se convertiría en un defensor de los derechos de las minorías, usando su propia experiencia como ejemplo de cómo los privilegios pueden cegar a las personas ante su propia crueldad.
Laura Witte se especializó en trabajo social, dedicando su carrera a ayudar a víctimas de acoso escolar. Su comprensión personal del daño que las palabras pueden causar la convirtió en una defensora poderosa y empática. Chris Evans cumplió su palabra y se alistó en el ejército, donde sirvió con distinción durante 2 despliegues en el extranjero. El humor cruel que una vez usó para herir se transformó en la camaradería que mantenía alta la moral de su unidad en los momentos más difíciles. La Escuela Lincoln se convirtió en un modelo nacional de transformación institucional. El programa David Miller fue implementado en escuelas de todo el país, enseñando a los estudiantes que la verdadera fortaleza se encuentra en defender la justicia, no en ejercer poder sobre los más vulnerables. Pero quizás el legado más duradero de aquella tarde cuando el Black Hawk aterrizó en el campo de fútbol no fueron los cambios institucionales o las transformaciones personales. Fue la comprensión de que cada persona que encontramos lleva consigo historias que no podemos ver, luchas que no podemos imaginar y una dignidad que merece nuestro respeto, independientemente de las apariencias externas. David Miller demostró que el verdadero poder no proviene de las turbinas de un helicóptero militar o del rango de un padre, sino de la capacidad de mantener la integridad personal ante la adversidad y usar el dolor como catalizador para crear un mundo más justo. Porque a veces, la venganza más poderosa no es la que destruye a nuestros enemigos, sino la que los transforma en aliados de la justicia que una vez negaron. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.